Buen día nuevamente y bienvenidos a nuestro rincón informativo, donde discutiremos temas importantes, relevantes para los navegantes. En esta fase 2 de navegación, el grupo ECO tiene el placer de presentar el uso del almanaque náutico, la tabla 249 y la observación de la estrella polar, procedimientos y cálculos que servirán como ejemplo para el entendimiento del uso de los mismos. Podemos decir que estas herramientas y técnicas son fundamentales para la navegación segura y precisa en el mar, ayudando a los navegantes a orientarse y calcular su posición en función de las estrellas y otros cuerpos celestes. Entonces, como se mencionó anteriormente, tendremos el almanaque náutico, la tabla 249 y la observación de la estrella polar como tópicos resaltantes. Entrando en materia, empezaremos con el almanaque náutico. Sabemos que el mismo es un libro de referencia que proporciona información esencial para la navegación, incluye datos astronómicos como las posiciones de los cuerpos celestes, Sol, Luna, planetas y estrellas, a lo largo del año, lo que permite a los navegantes calcular su posición en el mar utilizando métodos de navegación astronómica. También contiene información sobre las mareas, fenómenos meteorológicos y otros datos que son útiles para la navegación. O sea que el mismo contiene, en términos generales, información astronómica y se caracteriza por la declinación, el ángulo horario, las efemérides, las tablas náuticas auxiliares y tabuladas, la predicción de la posición de los astros. A continuación, se describen algunos de los elementos más importantes que suelen como contenido aparecer en el almanaque náutico, como lo son los datos astronómicos, las tablas de marea, las cartas náuticas, información sobre las corrientes, nombres y descripciones de los puertos, artículos sobre la navegación, clima y meteorología, y además algunas fechas importantes. Los datos astronómicos que incluyen son tablas de efemérides que contienen información sobre la posición de los astros, como el Sol, la Luna y algunos planetas, así como algunos de los otros cuerpos celestes. Estas tablas son utilizadas para la navegación astronómica y el cálculo de la posición en el mar. Las tablas de mareas que ofrecen información sobre la altura y los horarios de las mareas en diferentes puertos. Esto es vital para los navegantes, ya que se necesitan saber cuándo es el mejor momento para entrar o salir de un puerto. La carta náutica, aunque no siempre las incluye físicamente en el almanaque, muchas veces proporcionan referencia o datos que ayudan a los navegantes a interpretar las cartas náuticas, lo que les permite planificar rutas más seguras. Información sobre las corrientes. ¿Por qué? Bueno, porque presentan detalles acerca de las corrientes marinas que son esenciales para comprender cómo se moverá un buque en el mar. Nombres y descripciones de los puertos, ya que proporciona descripciones de los puertos, incluidos los detalles sobre la infraestructura, las instalaciones y la seguridad, dando cumplimiento con ciertos códigos internacionales. Los artículos de navegación. A menudo se incluyen artículos o notas sobre las técnicas de navegación, actualizaciones sobre las regulaciones marítimas o de seguridad. Clima y meteorología. Contiene pronósticos y datos climatológicos que ayudan a los navegantes a prever las condiciones del tiempo. Las fechas importantes, ya que se incluyen ciertas celebraciones y eventos marinos que son relevantes para la comunidad náutica. Entonces debemos decir que en la navegación astronómica se deben hacer ciertas correcciones, y las correcciones a la altura astronómica o la altura observada son ajustes necesarios que se deben realizar para obtener la altura real del astro, considerando los factores como la altura del ojo del observador, la refracción atmosférica, el paralaje y el semidiámetro del astro. Entonces, ya sabemos que las correcciones a la altura astronómica se deben realizar y se dividen en dos, en las procedimentales y en las instrumentales. Las procedimentales, que son agetón, half design, semilogarítmica, y las instrumentales, que son sextante y de giro. Con esto le damos pase al siguiente integrante. Muy buenos días. Para continuar nuestra presentación, yo le vengo a hablar sobre lo que son las correcciones instrumentales. Entre eso vamos a tomar en cuenta lo que es el sextante. El sextante es un instrumento de medición de ángulo que ha sido utilizado desde hace varios siglos en la navegación y en la astronomía. Su diseño se basa en un marco con un limbo graduado, un índice móvil, un espejo que refleja la imagen de un objeto celeste o terrestre hacia el visor. En él podemos conseguir varios errores
o varios ajustes, como lo que son el error de índice, la deficiencia de diseño, los ajustes, los espejos y los tornillos. El error de índice de un sextante se produce cuando el espejo índice y el espejo horizonte no están paralelos. Para verificar este error, tiene que estar el brazo índice y el tambor de la escala en cero y verificar si la imagen directa y la reflejada coinciden. Con esto quiere decir que la imagen del horizonte que estamos viendo tiene que ser una sola línea. Lo que es deficiencia de diseño, el sextante necesita o requiere de habilidades y experiencia para ser usado correctamente. Además tenemos que tener lo que es un cielo despejado para hacer buenas tomas de los astros que queremos tomar en un momento. Además que los espejos del sextante pueden deteriorarse con el tiempo y algunos sextantes pueden ser frágiles debido a la cantidad de piezas móviles que componen. En los ajustes de los espejos y los ajustes de los tornillos, podemos decir que el sextante requiere que los mismos sean ajustados para una buena toma. Para los ajustes de los mismos, para los ajustes de los mismos del espejo, el espejo índice lo vamos a ajustar con lo que es el tornillo 1, el T1. Para lo que es el espejo del horizonte, lo vamos a ajustar con el tornillo T2. Y para lo que es el error de índice, el mismo se ajusta con lo que es el T3. Ok, continuando con lo que son las correcciones del instrumento, podemos conseguir lo que son la refracción, el paralaje, el semidiámetro y la refracción del horizonte. Entonces, la corrección por refracción de un sextante se aplica para corregir el error que se produce cuando se mide la altura de un astro, como el Sol o la Luna. Este error se debe a que la astrósfera terrestre desvía la luz de los astros. Entonces, la misma la vamos a corregir restando la altura observada menos el ángulo de refracción. También tenemos lo que es la corrección por paralaje, que no es más y nada menos que el cambio aparente en la posición de un objeto debido al movimiento del observador. En la navegación se le aplica para los astros más cercanos a la Tierra, como lo que son la Luna y el Sol. También tenemos lo que es la corrección por semidiámetro. Esta corrección no aplica para la estrella, solamente aplica para lo que es para el Sol y la Luna. Se mide la altura del Sol por el limbo superior o inferior, igual que a la Luna por el limbo superior o inferior, y se aplica la corrección negativa si se mide en el limbo superior y positiva si se mide en el limbo inferior. Después entramos a la manaje náutico y hacemos los cálculos pertinentes. En la siguiente corrección, como nosotros estamos tomando nuestra medición, en este caso en el puente de un barco, nosotros tenemos que hacer la corrección por depresión del horizonte. Esta corrección se aplica para tener en cuenta la altura del ojo del observador sobre el horizonte. Se calcula la diferencia angular entre el horizonte aparente y el horizonte geométrico, donde la fórmula viene dada que la altura aparente es altura observada menos la altura del ojo del observador. Bueno, entonces ya aquí lo doy continuidad a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Manuel León, yo le voy a hablar sobre las tablas HO249. Estas tablas son un conjunto de reducción de tablas astronómicas diseñadas para simplificar los cálculos de la navegación, permitiendo determinar la posición de un observador mediante la observación de estrellas, el Sol, la Luna y los planetas. El propósito de estas tablas es simplificar los cálculos trigonométricos necesarios para resolver un triángulo de navegación mediante la altura corregida medidas como un sextante. Ahora bien, estas tablas constan de 3 volúmenes. El volumen número 1 contiene datos para 57 estrellas seleccionadas, como por ejemplo Deneb, Antares y Altair. Estos valores
son específicos para una época del año. Ahora bien, el volumen 2 y 3, ¿verdad?, cubren lo que sería el Sol, la Luna, planetas como Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El volumen 2 abarca latitudes que van desde los 0 grados hasta los 40 grados de latitud, tanto norte como sur, ideal para las zonas tropicales y subtropicales. Ahora, el volumen 3 cubre lo que serían las latitudes desde los 39 grados hasta los 89 grados, tanto latitud norte como latitud sur, ideales para latitudes medias y zonas polares. Ahora bien, vamos con lo que son las variables de entrada a la tabla. Entraríamos con lo que sería la latitud estimada, que es la aproximación inicial de la posición del observador. El ángulo horario local, o el LHA de Aries, ¿verdad? Este viene calculado a partir del GHA, que sería el ángulo horario de Greenwich, ¿verdad? Esto lo podemos conseguir en el almanaque náutico, y la longitud estimada ajustada para obtener un valor entero. La declinación del astro, esta proviene del almanaque náutico. El proceso de uso práctico: medición y corrección de altura. Observación con el sextante no es más que medir la altura instrumental del astro. La corrección se aplica a un ajuste por índice del sextante de presión del horizonte, que se mide según la altura del observador en el mar, y la refracción atmosférica. El cálculo del LHA de Aries. Se ajusta la longitud estimada para que el LHA de Aries sea un número entero, facilitando así la consulta o su entrada a la tabla. Una vez que entras a la tabla con el LHA entero, se obtiene lo que sería la altura calculada, que la vamos a denominar HC. No es más que la altura teórica del astro para la posición estimada a la que se encuentra el observador. El azimut, ¿verdad?, vamos a denominarlo ZN, sería la dirección del astro respecto al norte verdadero. Lo que es la determinación de la recta de altura, tendríamos lo que es el intersecto, que no es más que la diferencia entre la altura observada, que es HO, y la altura corregida, y la altura calculada, que es HC. Ahora, cuando trazamos, si el HO es mayor al HC, el intersecto es positivo y la posición real estaría hacia el astro. Ahora bien, si el HC es mayor que el HO, el intersecto es negativo y la posición se alejaría del astro. Hoy en día, si bien es sabido que los GPS dominan lo que es la navegación, estas tablas siguen siendo importantes y esenciales como respaldo para zonas remotas. En resumen de todo esto, las tablas 249 es una herramienta indispensable para navegantes que valoran lo que es la autonomía y la precisión en cuanto a entornos desafiantes, manteniendo con esto vivo lo que sería la navegación astronómica tradicional. Buenos días, tengan todos. Mi nombre es Jonathan Ortega. Yo les voy a hablar un poco sobre la estrella polar, también conocida como Polaris o estrella del norte. Es una estrella ubicada casi exactamente en el polo norte celeste. Lo primero que tenemos que saber de esta estrella es que es visible única y exclusivamente en el hemisferio norte. Y ha sido una referencia de orientación nocturna para el navegante, ya que ella nos indica de manera fidedigna dónde se encuentra el norte verdadero. No confundir con el norte magnético, ya que entre ellos existe una diferencia llamada variación magnética. Si tenemos la habilidad nosotros como navegante de reconocer la estrella polar,
Significa que en ese momento nosotros estaríamos cara al norte, a nuestra espalda estará el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. Pero lo que hace especial a esta estrella es el hecho fortuito que el eje de la Tierra apunta casi exactamente a ella, por lo que pareciera que a medida que gira la Tierra, ella parece estar estática en el cielo. En cuanto a sus características, Polaris es la estrella más brillante de la constelación de la Osa Menor. No por eso se trata de una estrella especialmente destacada, ya que es calificada como una estrella de segunda magnitud. Cercanía del polo celeste, está aproximadamente a unos 0.4 grados del polo norte celeste, y como le expliqué en la lámina que antecedió, ella por su ubicación pareciera estar estática en el cielo, mientras las otras estrellas giran a su alrededor. Y no depende de la época del año, está visible en el cielo nocturno. Supongamos que un observador que se encuentre en el ecuador terrestre, en ese momento observará a Polaris exactamente en el horizonte. Y a medida que ese observador se desplaza hacia el norte, notará cómo Polaris toma mayor altura sobre su horizonte. Dado el caso que este observador se encuentre en el polo norte celeste, entonces observará Polaris exactamente en su cenit. ¿Cómo podemos encontrarla? A partir de la identificación de la Osa Mayor, también conocida como el carro o el cucharón, por la forma que adoptan sus 7 estrellas. Digamos que la parte opuesta al mango del cucharón, también llamado en el argot náutico los punteros, proyectando esta línea, encontraremos a Polaris exactamente en la cola de la Osa Menor. También podremos decir que es la 7ª estrella de la Osa Menor, o la podemos calcular con la longitud existente entre Merak y Dubhe, prolongada 5 veces, encontraremos la estrella polar. Recordemos que Dubhe es un poco más brillante y nos ayudaría a identificar un poco más. En la vida real se observaría algo así. Referencia en cuanto a la importancia para el navegante, referencia de orientación. Esto es debido a que en todo momento nos indica dónde se encuentra nuestro norte verdadero. Complementación tecnológica. Sabemos que hoy en día existen equipos sofisticados que nos indican, digamos como el GPS, que nos indica en todo momento una posición. Sin embargo, es importante conocer Polaris en situaciones de emergencia donde los equipos electrónicos o la energía eléctrica puede fallar. El cálculo de la latitud, si nosotros podemos tomar esa altura de Polaris, podemos obtener una latitud. Supongamos que medimos esa altura de Polaris sobre el horizonte con un sextante, y esta latitud nos da 32 grados norte. Entonces podemos decir que ese observador se encuentra en una latitud de 32 grados norte, de manera aproximada. ¿Por qué aproximada? Por la sencilla razón que Polaris tiene 3 correcciones. A continuación les explicaré un procedimiento
de cómo hallar la latitud utilizando la estrella polar. Partiendo de una posición estimada, latitud y longitud, y una fecha, procedemos a hallar nuestra altura instrumental. En ese momento, echamos a andar el cronómetro y anotamos la hora, anotamos nuestra altura instrumental, restamos la hora observada menos el intervalo de tiempo perdido y obtendré mi hora de observación. A esa hora de observación le aplicaré el uso horario y obtendré mi hora universal. Con esta hora universal y la fecha entro en el almanaque náutico y encontraré el GHA para el primer punto de Aries. Con el complemento de los minutos y segundos de la hora universal en las páginas amarillas encontraré la corrección de minutos y segundos para sumar, porque es un complemento. Entonces en ese momento tendré mi GHA de Aries corregido. A ese GHA de Aries corregido le aplico la longitud y obtendré mi LHA. Dato importante para entrar al almanaque y conseguir las correcciones a sus 0, a sus 1 y a sus 2. Con la altura instrumental que previamente la tenía, le aplico el error de índice en caso de existir y obtendré mi altura observada. Le aplico la corrección por la altura del observador, llamado DIC, y obtendré mi altura aparente. Le aplico la corrección por altura aparente y obtendré mi altura verdadera. En ese momento estamos a solo 3 pasos de encontrar nuestra latitud. Con el LHA de Aries, entrando en las tablas con sus minutos y segundos completos, entrando a la tabla encontraré a su 0. Con el LHA por el lado izquierdo y la altura por el lado o la parte de arriba, encontraré a sus 2 y a sus 1. Y con el mismo LHA por el lado izquierdo y la época del año, el mes del año, encontraré a sus 3. Se realizan las semisumas y obtendré mi latitud. Fin del ejercicio. Espero les haya gustado. Buenas, mi nombre es René Guerra. Yo les voy a hablar sobre los cálculos de rectas de altura de las estrellas. Para este tipo de observaciones se requiere un precálculo inicial con la finalidad de identificar de forma rápida los astros con su altura y su azimut. Supongamos que ya se hicieron los cálculos, el precálculo de las estrellas, en este caso Vega, Arcturus y Antares. En su precálculo inicial, Vega tiene una altura de 74 grados y un azimut de 9 grados. Con la ayuda del girocompás vamos a buscar la estrella a 9 grados y a su vez vamos a utilizar el sextante, lo seteamos a 74 grados y hacemos la búsqueda de la estrella. La estrella debe estar cerca de esa posición en la que estamos colocando tanto el sextante como el girocompás. Ese es nuestro marco de referencia. Una vez ubiquemos la estrella, la bajamos al horizonte, digamos, la taqueteamos bien hasta que tomemos la altura y la hora de la observación. Este procedimiento lo vamos a repetir de forma seguida para las dos siguientes estrellas, que son Arcturus y Antares. ¿Okay? Una vez ya hayamos vaciado la información, la fecha, la posición estimada, la hora, cronómetro,
procedemos a hacer la corrección o el ajuste de la hora zona, que en este caso es igual. Entonces tengamos que la hora UTC es la misma que la hora cronómetro, hora zona es 0. Ahora procedemos a buscar en las hojas diarias del almanaque náutico el ángulo horario de Greenwich de Aries. En este caso particular es 16 grados 27.4, lo cual es lo mismo para las tres estrellas. Ahora bien, procedemos a hacer las correcciones de minutos y segundos. Estas correcciones también se encuentran en las hojas del almanaque náutico. ¿Okay? Al obtener el ángulo horario de Greenwich de Aries corregido, luego lo más importante es conseguir el ángulo horario sidérico de cada estrella, las cuales estamos observando. En el caso particular de Vega, tenemos que el ángulo horario sidérico es de 80 grados 36.2. En el caso de Arcturus, tenemos que el ángulo sidérico es 145 grados 51.8 minutos. Y en el caso de Antares, 112 grados 21.2 minutos. ¿Okay? Ahora bien, para hallar el ángulo horario de Greenwich de la estrella, debemos sumar el ángulo horario de Greenwich de Aries corregido más el ángulo horario sidérico. Ahora bien, para hallar el ángulo horario local o el ángulo horario en el polo, debemos restar del ángulo horario de Greenwich de la estrella la longitud. Esta longitud la vamos a sacar de nuestra posición asumida inicialmente. ¿Okay? Ya con estos datos, incluyendo la declinación, que la hallamos igualmente en el almanaque náutico, una vez que sacamos el ángulo horario sidérico, al lado se encuentra la declinación para cada estrella. Con estos datos ya podemos calcular la altura calculada. ¿Cómo vamos a hallar la altura calculada? La altura calculada la vamos a hallar mediante, pudiera ser funciones trigonométricas naturales, pudiera ser funciones logarítmicas o pudiera ser por el método de Haversine, entre otros métodos existentes para hallar la altura calculada. ¿Okay? Ahora bien, ya tenemos la altura instrumental que fue tomada cuando observamos cada astro, en este caso la estrella Vega, Arcturus y Antares. Hicimos las correcciones por error de índice, hicimos las correcciones por altura al ojo, la cual nos dio la altura aparente. Esta altura aparente, a su vez, también se le aplica un error por una corrección por altura aparente y una corrección por refracción, que en este caso se hizo para cada astro. De allí pues que obtenemos la altura verdadera. Una vez que obtengamos la altura verdadera, vamos a obtener el intercepto. El intercepto es la diferencia entre la altura verdadera y la altura calculada. Si la altura verdadera es mayor que la altura calculada, quiere decir que tenemos un intercepto positivo, es decir, que va hacia el astro. En este caso, para Vega, tenemos 2.2 hacia el astro y tenemos un azimut de 9 grados. En el caso particular de Arcturus, tenemos 2 millas náuticas en contra del astro y tiene un azimut de 278 grados. Y en el caso de Antares,
tenemos 2 millas náuticas hacia el astro y tenemos un azimut de 210 grados. Como podemos ver, acá tenemos solo un ejemplo de 3 rectas de alturas en la cual nuestra posición estimada se encuentra en el centro del triángulo, así como lo podemos apreciar acá. Ok, hablemos de algunas correcciones que son aplicables al Sol. En este caso tenemos la corrección principal. La corrección principal es el error corregido por observación del astro. Dependerá de cuál limbo es utilizado en relación al horizonte, es decir, limbo superior o limbo inferior. ¿Okay? Por lo general, estas correcciones se encuentran ubicadas al inicio del almanaque. Son diferentes para cada astro. La tabla del Sol dependerá del mes y altura en que se observa, y la tabla de la luna dependerá de su altura. Ahora bien, ¿cómo hallamos esos errores? O esas correcciones, mejor dicho. Esas correcciones va a depender, como dijimos, del limbo, cuál vamos a seleccionar, si es limbo superior o limbo inferior. Se busca la altura entre 2 valores tabulados, como los podemos ver acá. ¿Okay? Y esa corrección en minutos se le aplica a la altura aparente, tal como podemos apreciar acá en este ejemplo. A eso le llamamos corrección principal y nos va a dar como resultado la altura verdadera. ¿Ok? Ahora, tenemos las correcciones por altura que se le aplica a los planetas, en este caso particular Venus y Marte. Ahora, ¿qué es una corrección adicional? Una corrección adicional es el error extra que desarrolla el movimiento en los planetas Venus y Marte, lo que llaman efecto de paralaje. ¿Okay? Estas correcciones están ubicadas en la tabla de las estrellas, dividida para cada periodo del año, y dependerá de la altura aparente. Todo está enfocado en altura aparente, mayormente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, se busca la altura entre 2 valores tabulados, acá como lo podemos ver en esta tabla de corrección de estrellas y planetas, y la corrección en minutos es aplicada a la altura aparente, como lo podemos ver acá. ¿Ok? Sería corrección adicional, tabla A4. Por último, tenemos la corrección que es aplicable a la luna, que es el paralaje horizontal, observación del astro, que es el limbo proyectado en el horizonte, lo cual dependerá de la altura aparente y se ubica al final del almanaque. Igualmente, sería la corrección en minutos. ¿Okay? Aquí procedemos a buscar el paralaje indicado en la hora UT establecida, la cual obtuvimos al inicio del ejercicio. Y esa corrección en minutos, interpolación, debe ser aplicada a la altura aparente. ¿Okay? Y allí vamos a obtener nuestra altura verdadera. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Este es el final de nuestra presentación. Muchísimas gracias.